2:17 de la madrugada. Estoy sentado al lado de la cama. Y según lo que se ha venido compartiendo en las últimas horas, la mujer que amo, Diego Trujillo, es decir, yo mismo, estoy aquí, mirando a Tatiana Rentería, mientras, de acuerdo con algunas fuentes, acaba de recibir un diagnóstico que podría cambiarlo todo. No sé exactamente en qué momento el silencio empezó a pesar tanto, porque el sonido de las máquinas no es fuerte, pero atraviesa el pecho como si marcara el tiempo que ya no se puede detener. Y yo intento recordar cómo era su risa. Esa risa que llenaba la casa incluso en los días más simples, porque ahora todo parece reducido a este cuarto, a esta luz blanca que no parpadea, a su mano que sostengo como si apretarla más fuerte pudiera hacer que todo esto fuera un error, un malentendido, algo que mañana se desmiente. Pero hay algo en su mirada, algo que no necesita palabras, algo que me obliga a quedarme aquí, a no moverme, a escuchar cada respiración como si fuera la primera y la última al mismo tiempo. Y me digo a mí mismo que debo ser fuerte, que debo decir algo. Pero ¿qué se dice cuando, según lo que se comenta, el tiempo empieza a volverse incierto? ¿Qué palabras caben en un momento que no estaba en ningún guión? Porque yo he interpretado muchas vidas, he dicho muchas despedidas en pantalla, pero ninguna se parece a esto. Ninguna tiene este peso que no se puede fingir. Ninguna tiene este vacío que crece incluso mientras estoy aquí, tan cerca. Recuerdo la última vez que caminamos sin prisa, cuando hablábamos de cosas pequeñas, de planes que parecían seguros, de días que ahora se sienten lejanos, aunque hayan pasado apenas semanas, y pienso en lo frágil que es todo, en cómo una sola frase, un diagnóstico, según dicen, puede romper la ilusión de continuidad que uno da por sentada. Ella me mira. Y en ese gesto hay algo que no sé nombrar, algo entre calma y miedo, entre aceptación y una pregunta que ninguno de los dos se atreve a formular en voz alta, y yo intento sonreír, aunque siento que la sonrisa se quiebra antes de formarse, porque hay verdades que no se pueden esconder detrás de un gesto. Me inclino un poco más cerca, como si así pudiera protegerla de lo que viene, como si mi presencia fuera suficiente, como si el amor tuviera el poder de reescribir lo inevitable. Pero no hay certezas, solo este instante suspendido, este segundo que se estira, este reloj que sigue avanzando sin pedir permiso. Y en medio de todo, me sorprendo pensando en lo cotidiano, en la taza de café que quedó en la mesa de casa, en la silla que siempre ocupaba, en los pequeños hábitos que ahora parecen gigantes, porque son la prueba de una vida que sigue existiendo más allá de este cuarto, aunque aquí dentro todo parezca detenido. Alguien pasa por el pasillo, se escuchan pasos lejanos, una puerta que se abre, otra que se cierra, y por un momento imagino que todo sigue igual en el mundo exterior, que la ciudad respira, que la gente duerme, que nadie sabe lo que está ocurriendo aquí. Y tal vez eso es lo más difícil de aceptar, que el dolor puede ser tan íntimo, tan silencioso, tan invisible. Vuelvo a mirarla, y hay un instante en el que creo que quiere decir algo, pero no lo hace, y ese silencio se vuelve más fuerte que cualquier palabra, más definitivo que cualquier explicación. Y yo, sin saber cómo, me encuentro hablando en voz baja, diciendo cosas que no había preparado, prometiendo estar, prometiendo no soltar su mano, prometiendo incluso aquello que no sé si puedo cumplir. Porque cuando el miedo entra en la habitación, uno se aferra a lo que puede, a lo que queda, a lo que todavía no se ha ido. Y sin embargo, hay algo más, algo que no se puede ignorar, algo que crece en el fondo de todo esto, como si cada segundo estuviera dejando una marca, como si cada mirada guardara algo que aún no entiendo, como si esta noche no fuera solo una noche más, sino el comienzo de algo,
que todavía no me atrevo a nombrar. Hay palabras que uno nunca quiere escuchar. Y según lo que he logrado entender, entre lo que dicen los médicos en voz baja y lo que se comenta en los pasillos, esa enfermedad se dice que podría ser cáncer. Lo repito en mi mente como si al hacerlo pudiera cambiar su forma, suavizar su peso, convertirlo en otra cosa, en algo menos definitivo. Pero no funciona, porque cada sílaba cae con una precisión brutal, como si alguien hubiera decidido marcar un antes y un después, sin pedir permiso. Y yo estoy aquí, tratando de mantenerme firme mientras siento que todo lo que creía estable empieza a desmoronarse desde dentro, sin hacer ruido, sin avisar. Recuerdo el instante exacto en el que el médico evitó mirarme directamente. Ese pequeño gesto que dice más que cualquier explicación técnica. Ese segundo en el que el silencio se alargó demasiado y yo entendí, incluso antes de que se dijera en voz alta, que algo no estaba bien, que algo había cambiado de forma irreversible. Pero aún así, una parte de mí se resiste, se aferra a la duda, a la posibilidad de que todo sea una confusión, de que las palabras no estén completas, de que haya un margen de error que todavía no vemos, porque aceptar sería admitir que la vida puede romperse en cuestión de minutos, que todo lo construido puede quedar suspendido en el aire, dependiendo de una sola frase. Y no sé si estoy listo para eso. No sé si alguien lo está. Vuelvo a mirarla, a Tatiana Rentería, y trato de encontrar en su rostro alguna señal que contradiga todo esto, algo que me diga que no es tan grave, que todavía hay tiempo, que todavía hay un camino que no hemos visto. Pero hay una calma extraña en ella, una calma que no sé si nace de la fuerza o del miedo, una calma que me desconcierta porque yo, en cambio, siento que todo dentro de mí se está rompiendo en silencio. Y entonces me doy cuenta de algo que no esperaba, algo que no había considerado, que el dolor no siempre llega como una explosión. A veces llega como esto, como un peso constante, como una presión que no se detiene, que no da tregua, que se instala y empieza a ocuparlo todo. Pienso en lo que no dijimos, en las conversaciones que dejamos para después, en las pequeñas promesas que parecían no tener urgencia, y ahora todo eso regresa, no como recuerdos suaves, sino como preguntas que no tienen respuesta, como fragmentos de algo que ya no sé si podremos completar. Alguien menciona tratamientos, opciones, tiempos, palabras que flotan en el aire sin llegar a asentarse, porque mi mente se queda atrapada en una sola idea, en ese posible diagnóstico que, según lo que se comenta, podría cambiarlo todo. Y me pregunto si hay una forma correcta de reaccionar, si hay una manera de sostenerse sin caer, de hablar sin romperse, de acompañar sin mostrar el miedo que ya está ahí, creciendo. Aprieto su mano un poco más fuerte, como si ese gesto pudiera decir lo que no logro expresar, como si pudiera transmitirle una seguridad que en realidad no tengo, y en ese contacto hay algo real, algo que no depende de rumores ni de informes médicos, algo que existe aquí y ahora, en medio de todo esto. Pero incluso ese momento tiene un filo, porque sé, en algún lugar que no quiero mirar demasiado de cerca, que nada garantiza que sea suficiente, que el amor no siempre protege, que la presencia no siempre salva, que hay batallas que se libran en silencio, dentro del cuerpo, lejos de cualquier promesa, y sin embargo, me quedo, respiro, escucho, y en ese intento de mantenerme entero, siento que cada segundo pesa más que el anterior, como si el tiempo mismo estuviera observando, esperando, como si este instante fuera solo el comienzo de algo, que todavía no se ha revelado por completo. Hace apenas unos meses, nosotros todavía reíamos, todavía hacíamos planes para cosas tan normales que ni siquiera parecían importantes.
y lo digo ahora en voz baja, como si al recordarlo pudiera regresar por un instante a ese tiempo donde todo tenía una lógica simple, donde los días no estaban marcados por palabras médicas ni por silencios incómodos, sino por rutinas pequeñas que construían algo mucho más grande sin que nos diéramos cuenta. Me veo a mí mismo entrando a casa después de un día largo, encontrando a Tatiana Rentería en la cocina, moviéndose con esa naturalidad que siempre me hacía pensar que el mundo estaba en orden, que todo seguía su curso, y recuerdo cómo hablábamos sin prisa, sin urgencia, como si el tiempo fuera algo que siempre estaría de nuestro lado. Porque en ese entonces no había señales claras, o tal vez las había y decidimos no verlas, pequeñas cosas que ahora regresan a mi mente como fragmentos sueltos, como pistas que en su momento parecían insignificantes. Un cansancio que duraba un poco más de lo normal, una pausa más larga al subir las escaleras, una mirada perdida que no tenía explicación. Y aún así, seguíamos adelante, haciendo lo que hacen las parejas cuando creen que el futuro está asegurado, planeando viajes que todavía no tenían fecha, hablando de proyectos que parecían lejanos, pero posibles, riéndonos de cosas simples, como si esas risas fueran eternas. Hay una imagen que no deja de repetirse en mi cabeza, una tarde cualquiera, la luz entrando por la ventana, ella sentada con un libro que no estaba leyendo realmente, solo pasando páginas mientras me escuchaba hablar de algo trivial, algo que ahora ni siquiera recuerdo, y en ese momento todo parecía suficiente. Todo parecía completo. Y es ahí donde duele más, en esa normalidad que ahora se siente como un lujo perdido, como algo que no supimos valorar porque nunca pensamos que podía desaparecer. Salíamos a caminar sin rumbo, sin pensar en hospitales ni en diagnósticos, solo caminábamos, hablando de lo que veíamos, de la gente, de la vida, y había una ligereza en esos momentos que ahora me resulta casi imposible de imaginar, porque ahora cada paso parece tener peso, cada palabra parece medir su impacto, cada silencio se vuelve sospechoso. Y me pregunto en qué punto exacto empezó a cambiar todo, si hubo un día preciso, una señal clara, o si simplemente ocurrió poco a poco, de forma tan silenciosa que no nos dimos cuenta hasta que ya era demasiado evidente para ignorarlo. Recuerdo la primera vez que dijo que no se sentía bien, cómo lo dijo casi sin importancia, como quien comenta algo pasajero, y yo asentí, pensando que sería algo temporal, algo que se resolvería con descanso, con tiempo, porque eso es lo que uno cree cuando no tiene razones para pensar lo contrario. Pero el tiempo pasó, y esas pequeñas incomodidades no desaparecieron, se transformaron, se volvieron más persistentes, más difíciles de explicar, y aún así, seguíamos intentando mantener la normalidad, como si al hacerlo pudiéramos evitar que la realidad cambiara. Incluso en medio de todo eso, todavía encontrábamos momentos para reír, para olvidar por un instante lo que no entendíamos del todo. Y tal vez por eso ahora resulta tan difícil aceptar este presente, porque no hubo una ruptura clara, no hubo un momento en el que todo se detuviera de golpe, sino una transición lenta, casi imperceptible, de la tranquilidad a la incertidumbre. Y ahora, al mirar atrás, todo parece diferente, como si esos días estuvieran envueltos en una luz distinta, como si cada recuerdo llevara una sombra que antes no estaba ahí. Me aferro a esas imágenes, a esos fragmentos de una vida que parecía estable, porque son lo único que me conecta con la idea de que esto no siempre fue así, que hubo un tiempo en el que no existía este miedo, en el que no había palabras que dolieran tanto, en el que el futuro no estaba lleno de preguntas. Y sin embargo, incluso mientras recuerdo, siento que algo se escapa, como si esos momentos se estuvieran alejando poco a poco, dejando detrás una sensación difícil de describir.
como si todo aquello hubiera sido solo el preludio de algo que aún no terminamos de entender. Según algunos familiares, dicen que yo no he salido del hospital ni un solo día, que permanezco aquí, en silencio, caminando de un lado a otro como si buscara algo que no sé nombrar. Pero nadie realmente sabe lo que está pasando dentro de mí. Y tal vez tienen razón, porque desde afuera todo parece más simple, más fácil de describir, como si bastara con observar para entender, como si este lugar fuera solo un espacio físico y no una especie de frontera, donde todo lo que uno cree empieza a tambalearse. Escucho sus voces a lo lejos, conversaciones que se interrumpen cuando me acerco, miradas que intentan ser discretas, pero no lo logran del todo, y entiendo que cada uno construye su propia versión de lo que está ocurriendo, su propia narrativa, para poder sostenerse, porque incluso para ellos esto es difícil de asimilar. Algunos, según me han dicho, creen que estoy siendo fuerte, que estoy resistiendo más de lo esperado, que me mantengo firme por ella, por Tatiana Rentería. Otros, en cambio, piensan que me estoy rompiendo poco a poco, que hay algo en mi forma de mirar que ya no es la misma, que hay silencios que dicen más de lo que yo mismo quiero admitir. Y quizá ambos tengan algo de razón, porque hay momentos en los que siento que puedo sostener todo esto, que puedo mantenerme de pie, que puedo decir las palabras correctas. Y hay otros en los que simplemente no sé cómo seguir, en los que todo se vuelve demasiado pesado, demasiado real. He escuchado también, en murmullos que llegan desde fuera, que los medios han empezado a interesarse, que hay información circulando, versiones que se repiten sin confirmarse del todo, historias que toman forma sin conocer realmente lo que ocurre aquí dentro. Hablan de mí como si fuera un personaje, como si este fuera otro capítulo más en una narrativa que necesitan contar. Y sin embargo, nada de eso se parece a lo que estoy viviendo ahora. Porque aquí no hay guión, no hay estructura, no hay pausa dramática que alivie la tensión. Solo hay tiempo, un tiempo extraño que se estira y se contrae, que a veces parece detenerse y otras veces se escapa sin que pueda alcanzarlo. Algunos amigos cercanos han intentado acercarse, dejar mensajes, preguntar cómo estoy, y yo no siempre sé qué responder, porque ¿cómo se explica algo que ni siquiera uno mismo comprende del todo? ¿Cómo se pone en palabras una sensación que cambia cada minuto, que pasa de la esperanza al miedo sin previo aviso? Y entonces opto por el silencio, por respuestas breves, por mantener una distancia que no es rechazo, sino una forma de proteger algo que todavía no sé cómo compartir. Hay quienes dicen que debería hablar, que debería aclarar lo que se está diciendo, que debería poner un límite a los rumores, pero la verdad es que hay cosas que no se pueden aclarar, no todavía, porque incluso aquí dentro hay más preguntas que certezas. Me observo a mí mismo desde afuera, como si fuera otro, como si pudiera verme caminando por este pasillo, deteniéndome frente a la puerta, respirando antes de entrar, como si cada vez fuera la primera. Y en ese ejercicio extraño, entiendo por qué los demás no logran comprenderlo del todo, porque ni siquiera yo puedo hacerlo completamente. Cada mirada, cada palabra, cada gesto se interpreta de formas distintas dependiendo de quién lo observa, y en medio de todo eso hay una realidad que no cambia, una realidad que está aquí, en esta habitación, en este instante que se repite una y otra vez. Algunos dirán que todo esto es temporal, que pasará, que habrá respuestas, que habrá un desenlace. Otros preferirán no pensar demasiado en ello, mantener cierta distancia, como si así pudieran evitar el peso de lo que ocurre. Pero yo sigo aquí, entre todas esas versiones, entre todas esas miradas, sosteniendo algo que no se puede dividir en opiniones ni en titulares,
Algo que no se puede explicar desde afuera. Como si hubiera una historia que solo existe dentro de este cuarto. Una historia que aún no ha sido contada por completo. La mano de ella todavía está tibia, pero yo siento como si se me estuviera escapando. No es un movimiento brusco, no es algo que cualquiera pudiera notar a simple vista. Es más bien una sensación, un desliz casi imperceptible que nace en lo más profundo, como si algo invisible estuviera cambiando de lugar, como si lo que antes era firme, ahora empezara a volverse incierto. Intento ajustar mis dedos alrededor de los suyos, sostenerla con más fuerza, pero al hacerlo, me doy cuenta de que mi propia mano tiembla, un temblor leve, constante, que no logro controlar, como si mi cuerpo estuviera reaccionando antes que mi mente, como si entendiera algo que yo todavía me niego a aceptar. La miro, a Tatiana Rentería, y hay un instante en el que sus ojos parecen cerrarse más lento de lo normal, como si cada parpadeo llevara un peso que antes no estaba ahí. Y en ese pequeño gesto, en ese detalle casi insignificante, siento una presión en el pecho que no sé cómo describir. Hay un teléfono sobre la mesa, el mío, con la pantalla encendida por un segundo y luego apagándose otra vez. Notificaciones que llegan y que no abro. Mensajes que se acumulan sin respuesta. Algunos son de números conocidos, otros no. Pero todos parecen venir de un mundo que ahora se siente lejano, irrelevante, como si existiera una distancia enorme entre ese exterior y este lugar, donde el tiempo se mide de otra forma. Recuerdo que hace apenas unas horas intenté escribir algo, una respuesta simple, todo está bien, pero no pude terminar la frase, porque no sabía si era cierto, porque incluso esa mentira pequeña se sentía demasiado pesada. Hay una silla en la esquina de la habitación. Siempre ha estado ahí, pero ahora la veo diferente, vacía, inmóvil, como si estuviera esperando a alguien que no llega, como si guardara una ausencia que no se puede llenar. Me pregunto cuántas veces alguien se ha sentado ahí, cuántas historias han pasado por este mismo espacio. Y de pronto, esa silla deja de ser un objeto, y se convierte en una imagen que no puedo ignorar. Una imagen que dice más de lo que quisiera escuchar. Mis ojos bajan, casi sin querer, hacia su mano otra vez. Y entonces lo veo. El anillo. Su anillo. Ese pequeño círculo que siempre estuvo ahí sin que le prestáramos demasiada atención, que formaba parte de nosotros como algo natural, casi invisible. Y ahora brilla de una forma distinta, como si concentrara todo lo que hemos sido, todo lo que hemos construido, todo lo que no sé cómo proteger en este momento. Paso mi dedo por encima, apenas rozándolo, como si temiera que incluso ese gesto pudiera romper algo, como si el contacto fuera demasiado frágil. Y en medio de ese silencio, escucho un sonido breve, casi perdido entre los demás. Un cambio mínimo en el ritmo de la máquina, algo que podría ser normal, algo que tal vez no significa nada. Pero mi cuerpo reacciona, mi respiración se detiene por un segundo. Mis pensamientos se congelan, porque en este lugar cualquier detalle puede convertirse en una señal. Cualquier variación puede abrir una puerta que no quiero cruzar. Trato de mantener la calma, de no interpretar demasiado, de no dejar que el miedo tome forma, pero es difícil, porque todo aquí parece cargado de significado, todo parece estar al borde de decir algo que todavía no se dice. Vuelvo a mirar su rostro, buscando estabilidad, buscando algo que me devuelva al equilibrio, pero incluso en su quietud hay algo que me inquieta, algo que no logro descifrar. Y entonces entiendo que no son los grandes momentos los que más pesan. No son las palabras definitivas ni los diagnósticos completos. Son estos pequeños detalles, estas señales diminutas que se acumulan, que se quedan, que no se pueden ignorar.
como si cada uno de ellos estuviera construyendo lentamente, una sensación que crece, una tensión que no desaparece, como si todo esto estuviera avanzando, en silencio, hacia algo que todavía no alcanzo a ver. Lo dije no porque quisiera, sino porque, tal vez, ya no tenía otra opción. Y en el momento en que esas palabras salieron de mi boca, sentí que algo dentro de mí se quebraba en silencio, como si hubiera cruzado una línea invisible de la que no se puede regresar, como si al nombrarlo, todo se volviera más real, más pesado, más definitivo de lo que había estado intentando evitar. No fue una frase larga, no fue un discurso preparado, fue apenas un susurro, una confesión que ni siquiera estaba seguro de poder sostener, porque decir adiós, incluso sin decirlo directamente, implica aceptar algo que todavía no estoy listo para comprender. Me acerqué un poco más, lo suficiente para sentir su respiración, para notar el leve movimiento de su pecho, como si necesitara confirmar que ese instante aún existía, que no era solo una construcción de mi miedo. Voy a estar aquí, dije primero, como si esas palabras pudieran suavizar lo que venía después, como si pudieran envolverlo en algo más soportable. Pero incluso al decirlas, supe que no eran suficientes, que no había nada suficiente para llenar el vacío que se estaba abriendo. Mis ojos bajaron hacia nuestras manos, entrelazadas, y por un segundo imaginé soltarlas, no porque quisiera, sino porque una parte de mí temía que ese gesto fuera inevitable, que en algún punto tendría que hacerlo. Y esa idea, tan simple, tan pequeña, se volvió insoportable. La miré, a Tatiana Rentería, intentando encontrar una señal, una respuesta, algo que me dijera qué hacer, qué decir, cómo existir en este momento. Pero no hubo instrucciones, no hubo guía, solo su presencia, tan cercana y al mismo tiempo tan difícil de alcanzar. Si necesitas descansar, murmuré, aunque sabía que no hablaba de sueño, que esas palabras escondían algo más grande, algo que no me atrevía a nombrar directamente. Sentí cómo mi voz se quebraba, cómo cada sílaba se volvía más difícil que la anterior, como si hablar fuera un esfuerzo físico, como si cada palabra tuviera que atravesar un peso invisible antes de salir. Y entonces, sin darme cuenta, lo dije. No exactamente como lo había imaginado, no con claridad, no con valentía, sino fragmentado, incompleto. Si en algún momento tienes que irte, y ahí me detuve, porque continuar implicaba aceptar algo que todavía dolía demasiado. Respiré hondo, cerré los ojos por un instante que pareció demasiado largo, y cuando los abrí, todo seguía igual, y sin embargo, algo había cambiado. Quiero que sepas. Continué, aunque ya no estaba seguro de a quién intentaba convencer, si a ella o a mí mismo, que todo lo que hemos vivido, sigue aquí. Y llevé su mano hacia mi pecho, como si pudiera mostrarle físicamente lo que no lograba explicar. Porque hay cosas que no se pueden resumir en frases. Hay historias que no caben en un adiós. Mis dedos temblaban otra vez, más que antes, y sentí cómo el aire en la habitación se volvía más denso, más difícil de respirar, como si incluso el espacio estuviera reaccionando a lo que estaba ocurriendo. Escuché mi propio nombre en algún lugar de mi mente, como un eco lejano, como si otra versión de mí estuviera observando todo esto desde fuera, preguntándose cómo llegamos hasta aquí. ¿En qué momento dejamos de tener control sobre lo que nos estaba pasando? No tienes que quedarte, dije finalmente, casi sin voz, y en ese instante supe que esa era la frase que había estado evitando, la que lo cambiaba todo, la que abría una puerta que no se puede cerrar. Porque no era solo un permiso, no era solo una forma de aliviar el dolor. Era, en el fondo, una rendición que no quería aceptar.
Mis ojos se llenaron de algo que no quise nombrar, y aún así no aparté la mirada, porque había algo en ese momento que exigía presencia total, que no permitía esconderse, que obligaba a quedarse incluso cuando todo dentro de uno quiere huir. Y en medio de ese silencio que se volvió absoluto, me di cuenta de que no hay una forma correcta de despedirse. No hay palabras perfectas, no hay estructura que haga esto más fácil. Solo hay fragmentos, intentos, respiraciones entrecortadas y una sensación creciente, como si cada segundo nos estuviera llevando un poco más lejos, hacia un lugar del que no sabemos cómo regresar ahora mismo. No hay ninguna información oficial adicional, y todo sigue quedándose en lo que se ha compartido, en lo que se comenta, en lo que apenas se susurra. Y es extraño cómo el mundo puede llenarse de palabras mientras aquí dentro todo se reduce al silencio, a un silencio que no es vacío, sino denso, pesado, casi tangible. Porque incluso cuando nadie habla, hay algo que sigue ocurriendo, algo que no necesita sonido para sentirse. Me quedo sentado, sin moverme demasiado, como si cualquier gesto pudiera alterar el equilibrio frágil que sostiene este momento, como si incluso respirar más fuerte pudiera romper algo que todavía se mantiene. Miro alrededor, la misma habitación, la misma luz constante, los mismos objetos que no cambian de lugar. Y sin embargo, todo se percibe distinto, como si cada rincón guardara algo que antes no estaba ahí. El teléfono sigue sobre la mesa, inmóvil, con la pantalla apagada, como si también hubiera decidido detenerse, como si entendiera que hay momentos en los que el mundo exterior deja de importar. Sé que afuera las cosas siguen, que hay gente preguntando, interpretando, construyendo versiones, pero aquí dentro no hay respuestas claras, no hay certezas, solo fragmentos, solo sensaciones que cambian sin previo aviso, según lo que se ha dicho, según lo que se ha difundido. Hay muchas formas de contar esta historia, pero ninguna coincide completamente con lo que estoy viviendo ahora, porque lo que ocurre aquí no se puede traducir fácilmente, no se puede explicar en una frase, no se puede confirmar ni desmentir con precisión. Me inclino un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y por un momento cierro los ojos, no para dormir, sino para intentar ordenar algo que no se deja ordenar. Y en ese pequeño gesto, el tiempo parece suspenderse otra vez. No sé cuánto ha pasado, minutos, horas. Aquí todo pierde su medida habitual, todo se vuelve relativo, como si el reloj hubiera dejado de ser una referencia válida. Levanto la mirada y vuelvo a verla, a Tatiana Rentería, y en ese instante no pienso en diagnósticos, ni en lo que se dice, ni en lo que podría venir. Solo en este presente que se sostiene con una delicadeza imposible de describir. Hay una calma que no es paz, una quietud que no es descanso, algo que permanece, sin definirse del todo. Y tal vez eso es lo único cierto ahora, que no hay confirmaciones, que no hay conclusiones, que todo sigue abierto, suspendido. Como si esta historia, todavía, se negara a decir su última palabra. Una habitación. La luz sigue encendida. Una silla. Permanece en el mismo lugar. Yo, sentado, sin moverme, como si el tiempo hubiera decidido detenerse aquí. La cortina apenas se mueve. Una corriente suave, casi invisible. La máquina sigue marcando un ritmo, constante, frío. Su mano, aún dentro de la mía, el anillo, reflejando una luz tenue, que no cambia. Mi respiración, lenta, irregular. El teléfono, con la pantalla apagada, sin vibrar. Los mensajes siguen sin abrirse. La puerta, cerrada. Afuera, pasos lejanos, voces que no entran. Todo queda afuera. Aquí dentro, solo este instante. Sus ojos
cerrados. Mi mirada, quieta, la silla vacía, en la esquina, sin nadie, como esperando, algo que no llega, la luz, sin apagarse, el reloj, avanzando, sin que se note, mi mano, sin soltarse, como si soltar no fuera posible, como si ese gesto cambiara todo, el aire pesado, el silencio, más fuerte que cualquier palabra. Yo sigo ahí, sin hablar, como si hubiera cosas que no necesitan decirse, pero que permanecen entre la luz, la silla y esa mano, que todavía no dejo ir.